Lo contábamos, la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró finalmente ilegal esta intervención de las conversaciones de Josefina Neus con distintas personas, entre ellos el presidente Boric, en el marco de la investigación por el caso Procultura. Desde Frente Amplio han acusado espionaje político. Ahora, ¿cómo ha afectado el caso al partido, también al gobierno? ¿Cómo también se toman estos nuevos antecedentes y la resolución del Tribunal de Alzada? Vamos a conversar sobre eso con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Huble. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. Bienvenido. Gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, primero la reacción que tiene el Frente Amplio con respecto a esta resolución. Y quiero brevemente, que este es un punto bien potente en términos de la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y quiero citarlo directamente, punto 11, página 43 de 47, para ser bien exacto. No solo se ha infringido la obligación general de fundamentación que ordena el artículo 36 del Código Procesal Penal y todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que impone el artículo 222 del mismo texto legal, que permite, digamos, los pinchazos, la intervención de teléfonos, sino que ha validado, y esto es importante, las actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos serán vulnerados por agentes del propio Estado. En efecto, hago muy cortito, no resulta admisible que a casi 25 años de vigencia del sistema penal que nos rige, la policía ejecute medidas intrusivas que no han sido dispuestas por el juzgado respectivo, sobre pretexto de incorporar elementos de juicio al acervo probatorio de la causa. Esto, a juicio del Frente Amplio, esta resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Andrés, ¿avala de cierta manera la tesis inicial de ustedes con respecto a un espionaje político? Yo creo que no es relevante si avala o no nuestra tesis, y eso lo hemos venido diciendo durante toda la semana, porque ha causado revuelo el uso de esa palabra y nosotros siempre quisimos llevar la conversación al fondo. Nosotros lo que decíamos es que escuchar ilegalmente a las personas constituye espionaje. Y no se cumple con la ley. Claramente, por eso ilegalmente, escuchar ilegalmente conversaciones privadas. Okay. Pero más allá de la tesis del partido, acá nuestra reacción es con preocupación, viendo cómo se comprueba que acá hay una escucha ilegal de una conversación entre el presidente de la República y otra persona, dos personas que no tienen ningún tipo de involucramiento en los casos investigados. Y a su vez, no solo hay una escucha ilegal, sino que esa después termina en los medios de comunicación. Y se termina levantando una sospecha, se termina levantando una falsa imputación de cierta idea de que se hubiesen cometido ilícitos por personas que no tienen nada que ver con esta causa. Y eso me parece grave. Y quería hacer un punto más sobre las declaraciones que escuchamos al principio de la diputada Flores. Creo que o ella no entiende lo que pasó y el caso, o bien lo malinterpreta, porque dice que es un resquicio en donde la ilegalidad estaría en que el teléfono de Josefina Neus se subiera al nombre de otra persona. Y no es así. La ilegalidad está en que Josefina Neus nunca debió ser escuchada en sus conversaciones, porque a quien querían escuchar era Alberto Larraín. Por lo tanto, no es un resquicio legal, es una escucha abiertamente ilegal de alguien que no debía ser escuchado. Y por lo tanto yo les pregunto a las personas que nos están escuchando si están disponibles a vivir en una sociedad donde pueden ser escuchados sin estar involucrados en ningún delito. Y si están dispuestos a que esa información termine en la prensa. Por eso creo que la resolución del tribunal muestra claramente lo grave que es que agentes del Estado, en este caso, vulneren garantías constitucionales. Y eso, Andrés Huble, ¿qué pasa por la cabeza del secretario general del Frente Amplio cuando un tribunal de alzada, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, alude a la dictadura y las prácticas que se realizaban en dictadura con respecto a intervención de llamados telefónicos y la función de agentes del Estado para este tipo de situación? Porque finalmente eso es lo que está diciendo. Exactamente, muestra la gravedad del asunto, muestra donde nosotros hemos querido poner uno de los acentos y que se nos ha tratado también de decir que con eso queremos tapar otras cosas, y no es así. Nosotros lo que hemos dicho es que la investigación también de posibles casos de corrupción se tiene que realizar, se tiene que hacer caiga quien caiga, y las investigaciones respecto a estas vulneraciones de derechos, la intencionalidad o no que haya detrás de ella, también se tienen que investigar, también tiene que seguir con la lógica del caiga quien caiga. Y acá me parece importante, por una parte, destacar que
las instituciones funcionen, como se suele decir en el caso del juzgado, del tribunal que declara ilegal hoy día, ahí están las instituciones. Porque y el ahí Estado hay una diferencia con respecto a este punto que menciona el Tribunal de Antofagasta, o la Corte de Apelaciones de Antofagasta, lo que pasaba y lo que ahora no pasa porque hay un marco legal y normativo que cuando se genera un error o una negligencia, no sé, ahí ya tendríamos que leer más en detalle las 47 páginas, pero hay filtros de control y que finalmente se dan en este tipo de situaciones. Lo que dice la Corte de Apelaciones porque podrían haber recursos por parte de la Fiscalía Regional de Coquimbo. Por supuesto, esto podría llegar a la Corte Suprema. Y por supuesto hay controles y el sistema considera controles previos y controles posteriores. Ahora nos encontramos que un control posterior declara la ilegalidad de esta escucha, pero mucho del daño ya está causado, porque recordemos que esto no se utilizó solo para una investigación judicial, que por lo demás puede quedar empañada por esta escucha ilegal. O sea, en lo inicial estas pruebas no pueden estar dentro de una eventual formalización en el caso. Lo que parece preocupante también, en el sentido de que, como decía antes, cuando se habla de que las instituciones funcionen, que es una frase que uno escucha mucho en la política. La dijo el presidente Boric esta semana. Exactamente, pero yo creo que hay que hacer un doble clic y darle contenido. ¿Qué significa que las instituciones funcionen? Si la Fiscalía o la Policía de Investigaciones está haciendo una escucha ilegal, ahí no está funcionando la institución. Y cuando uno critica eso, no quiere decir que no quiere que la Fiscalía no funcione, sino que es todo lo contrario. Es poner el acento de la importancia de que la Fiscalía funcione y, por lo tanto, que cuando no funciona esa institución, pone en peligro investigaciones, pone en peligro incluso garantías constitucionales básicas de las personas, incluso la democracia, cuando eso también afecta a la máxima autoridad. Y me parece que así uno puede ir viendo es el que las instituciones funcionen tiene bajada en distintos casos. Cuando hablamos de los medios de comunicación, que también son instituciones, cuando un medio titula Irina Caramanos es investigada y en su bajada se ve que dice que ya está totalmente fuera de la investigación, la institución no está funcionando, ese medio de comunicación. Y lo digo particularmente por ex-ante. O cuando Mega involucra a Gonzalo Vinter supuestamente con el caso Sierra Bella, y teniendo los antecedentes de que ni siquiera estaba citado como testigo en la causa, también las instituciones no están funcionando ahí. Entonces, más que simplemente decir al aire que las instituciones funcionen, démosle contenido y preocupémonos para que efectivamente funcionen. Ahora, aprovecho ese punto de las instituciones y lo llevo más al plano político. Cuando instituciones, los partidos políticos son instituciones, levantan tesis que no son acompañadas, no voy a decir apoyadas, acompañadas por los propios integrantes de sus coaliciones, entre ellos el presidente de la República, Gabriel Boric, quien nos habló de espionaje político y dijo, aquí caiga quien caiga, que las instituciones funcionen. Se desmarca, se dijo. No digo que sea algo irregular, digo que finalmente puede ser gratuito, y no sé si ese es el caso porque lo vamos a ir viendo, levantar acusaciones o conceptos como espionaje político cuando no se tienen todas las herramientas y argumentos para finalmente definir eso. Mira, yo primero quiero desdramatizar esto de supuestos desmarques que de repente son el foco nuevamente. ¿Siente que no se desmarcaron? No, yo creo que no. Yo veo que el presidente de la República cumple su rol. Pero el candidato dijo que no le gustó, el candidato presidencial, diputado Vinter, dijo en tolerancia cero que no le había gustado cómo se planteó en el comunicado. Él cumple el rol de candidato presidencial, me parece bien que plantee su opinión y no lo veo como un desmarque, porque lo que hemos dicho es que lo que nos preocupa más allá del término, y lo hemos dicho como directiva, lo ha dicho nuestra presidenta esta semana en reiteradas ocasiones, más allá del término lo que nos interesaba es poner el foco en el tema de fondo. Tema de fondo que hoy día, por lo demás, un juzgado, y por lo tanto, pero, esa preocupación... Y no me quiero quedar solo en el concepto y hablar de otras materias, pero a ver, esto fue a través de una declaración pública, un comunicado que uno lo escriben entre 1, 2, 3, 4, 5, no sé. Es revisado por 1, 2, 3, 4, 5. O sea, los comunicados y las declaraciones tienen una incidencia principalmente también en lo que se quiere comunicar. Y aquí se habló de espionaje político. Por supuesto. O sea, se pensó en levantar eso. No en ir a los temas de fondo, se levantó ese concepto. Se levantó ese concepto porque comunicaba la preocupación por el tema de fondo, que es escuchas ilegales a personalidades políticas. A la espera de definición del tribunal. Eso fue lo que dijimos nosotros. Lo que dice el comunicado exactamente es escuchar conversaciones privadas de manera ilegal constituye espionaje. Y eso lo reiteramos. Y más allá del concepto, como te decía,
La preocupación es ese tema de fondo, la escucha ilegal, la posterior filtración. Hoy día además vimos que la carpeta investigativa contiene antecedentes respecto a la salud del presidente, antecedentes que fueron mal censurados en una carpeta que después se distribuye a todos los querellantes. Entonces, el mal manejo de la causa, las desprolijidades, la cantidad de escuchas que hemos sabido por la prensa que ningún interés penal tienen, pero sí tienen un interés político, nos parece, como decía antes, preocupante, nos parece grave. Quisimos poner el acento ahí. Y quiero reiterar, sin quitar el acento de que todo caso de corrupción se debe investigar, caiga quien caiga. Pero para que se investigue, la Fiscalía, las instituciones tienen que hacer su trabajo de manera adecuada. El tratar de blindar a una Fiscalía que no está haciendo bien el trabajo no ayuda tampoco a que se esclarezcan los casos de corrupción. No quiero ser simplista, pero para cerrar este punto en particular y seguir conversando, obviamente, el nombre y apellido, espionaje político, ¿cuál puede ser la influencia o la motivación política de este espionaje? Sería... ¿O quiénes? Elucubrar quiénes, sería hacer hipótesis que, por supuesto, sin tener pruebas o indicios contundentes, no tengo cómo hacer la crítica política. Pero no llega en ese punto. Nosotros, como lo que dijimos, hacemos una visión y una lectura política del escenario de que acá se está vulnerando los derechos y se está particularmente sabiendo conversaciones privadas en los medios de comunicación de distintas personalidades, del presidente de la República, del jefe de asesores, de la diputada Cariola, de la exalcaldesa Iracy Hasler, por poner algunos ejemplos, ninguna de ellas con interés penal, sino conversaciones que tenían más bien un interés político. Y por lo tanto, que sepamos de esas escuchas de conversaciones privadas en público, cosa que ya también es ilegal, solo que uno no puede saber quién la filtra, pero ya la ley Otero que se creó cuando pasó el quiotazo con Evelyn Matei y Sebastián Piñera, justamente pena la difusión de conversaciones privadas. Y por lo tanto, creemos que para que las instituciones funcionen tenemos que preocuparnos de que la Fiscalía funcione, de que se respeten las garantías constitucionales, de que los procesos investigativos sigan su curso y que no caigamos en estas imputaciones por la prensa, con verdades a medias, con información parcial, y para que la justicia funcione lo que queremos ver en esta causa particular de Procultura es formalizaciones. Ese es el camino institucional para que esto funcione. Y esperemos que esta desprolijidad, por decirlo menos, de la Fiscalía no altere también ese proceso. Ya, o sea, ¿tú lo calificas como desprolijidad? Por decirlo menos, no, yo la verdad se lo califico como una... Por lo bajo desprolijidad. Una vulneración de garantías constitucionales, al menos de Josefina Uneus, de su madre, del presidente Boric. En el efecto, ahora habrá que ver si existió la intención de eso. Yo sé que eso ya es hilar bastante más fino y evidentemente ojos vemos, corazones no sabemos. Y ojalá se investigue, caiga quien caiga, como algunos han salido a decir muy fuerte esta semana, con la misma fuerza decir que ojalá se investigue lo que ha pasado con la Fiscalía, también caiga quien caiga. ¿Ha afectado, a juicio de ustedes como Frente Amplio, la posición, no la posición, la imagen, el presente del gobierno, este caso Procultura? Recordando que por lo menos la información que se ha sabido, porque tú lo dices muy bien, no ha habido una formalización de cargo. Y ahí es donde se hace el resumen, la exposición y el argumento de la Fiscalía. Pero ¿ha tenido un efecto a su juicio en estas semanas en el gobierno, en el propio presidente, ante lo que se conoce de estas conversaciones, ante la opinión pública? Me voy fuera de lo judicial, lo público político, de las críticas de la oposición también. Yo diría que en lo comunicacional sin duda tiene un efecto. Esta semana hemos estado prácticamente visto los medios inundados de este tema, con filtraciones parciales, información, que la carpeta dice esto, que la carpeta dice lo otro, y sin duda eso afecta comunicacionalmente, sobre todo cuando irresponsablemente la oposición busca hacer imputaciones sin más fundamento, que tuvo un chat alguna vez con este otro, alguna vez conversaron. Ahora, pero algunos integrantes, por ejemplo... eran amigos incluso. Sí, pero algunos integrantes del Frente Amplio en sus declaraciones públicas han hablado de esa persona, del psiquiatra, cuando uno sabe de que... O sea, no es pecado conocer a alguien. Y es menos pecado conocer a alguien si eventualmente, porque está en investigación, cometió un delito. Pero ¿por qué declararlo como con esos epítetos, digamos, de una lejanía, como esa persona radioactiva, digamos? Yo creo, me parece muy buena tu pregunta y me gusta ir al tema de fondo, porque yo creo que efectivamente no hay nada ilegal, ni siquiera malo, reprochable en haber sido conocido, amigo, cercano, haber chateado, no haber chateado, haberse quedado en la casa de una persona que ahora está siendo investigada y que eventualmente cometió delito. Que aún no ha sido formalizada. Pero por supuesto, claro, porque eventualmente, pero incluso si fuera culpable todo, incluso
si fuera condenado, no veo por qué eso tendría que ensuciar o hacer caer una duda, una sospecha sobre su círculo. Pero hemos visto un aprovechamiento por parte de la oposición en hacer ese vínculo y en parte de muchos medios de comunicación también. Como te decía antes, por ejemplo, como el medio Exante titulando con Irina Karamanos es investigada, no hay nada. Y lo dice la boleta y los rebotes. Giorgio Jackson es sujeto de interés en esta investigación y se queda el titular. Uno ve adentro, dejó de serlo hace mucho rato y no tiene nada. Pero quedan esos titulares, tenemos las redes sociales, tenemos a la oposición haciendo estos videos de TikTok, de Instagram, que duran 1 minuto, que probablemente no permiten profundizar el chat de no sé quién, la persona de interés. Pero eso es una práctica solamente de la oposición, no quiero empatar, pero también en un caso bien cercano, el caso Audio, Hermosilla, desde el oficialismo también yo he visto a varios y varias que son bastante cercanos a esa postura, digamos. Nosotros, en el caso Hermosilla, lo que hemos pedido es que también hayan explicaciones en cuanto él fue funcionario del gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, cómo usó, no una imputación al presidente, no, yo lo entiendo. Por supuesto, al expresidente, sino que si usó ese espacio de poder que obtuvo por la coalición opositora, en este caso, o sea, por la coalición que lideraba Sebastián Piñera, para las cosas que estaban en investigación, para influir en los nombramientos del Poder Judicial, para influir en el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, la coalición que gobernaba en ese momento, que le dio ese espacio de poder a Luis Hermosilla, creímos que debía dar explicaciones. Por supuesto, no todas las personas que alguna vez hablaron con Luis Hermosilla tienen alguna culpabilidad y estamos convencidos de eso y lo creemos. Pero sí aquellas que ayudaron con gente del Frente Amplio también. Hasta tenía amistad con gente del Frente Amplio. Probablemente amistad, defensa, y por lo tanto eso no tiene nada de malo. Pero yo hablo un poco en términos, y para que me entiendas el punto, Andrés, desde el ciudadano fuera de la política, pero obviamente somos todos hacemos política de alguna u otra forma. Pero las posiciones que se dan desde los partidos, y yo encuentro que los partidos son claves en la democracia, claves. ¿Sí? Pero cuando vemos este tipo de situaciones por aquí y por acá, y cuando vemos, por ejemplo, y tendrá que verse en las instancias respectivas, pero cuando no quiero hablar de presionar, pero sí de alguna manera decir, este fiscal tiene una agenda política. Lo ha dicho la derecha, lo ha dicho la izquierda, lo han dicho con Cooper, con la fiscal Chong. Es complejo eso. Es complejo desde la ciudadanía afuera que ya no confía en nadie, no confía en nada. No debe ser así. Por supuesto, y por supuesto que la acción de la Fiscalía tiene que, para eso mismo, para evitar la desconfianza, ajustarse a derecho, ajustarse a las normas que la rigen. Y también yo espero acá que la Fiscalía, o sea, y que el sistema en general vayamos tomando acciones para recuperar y aumentar la confianza en las distintas instituciones, porque eso es clave para que puedan funcionar. Y por lo tanto, respecto a las distintas filtraciones que hemos visto en este y en otros casos, creo que la Fiscalía, y acá en particular el Fiscal Nacional, debería tomar una actitud más proactiva en decir cómo se están haciendo cargo de aquello, porque recordemos también, volviendo al caso de Irina Karamanos, que este informe de la PDI se filtra cuando la carpeta era todavía secreta, o sea, cuando no tenían acceso los querellantes. Y a mí me gustaría saber si ahí la Fiscalía abrió una investigación desde otro fiscal, si eso ha avanzado, si no ha avanzado, y ojalá no saberlo por filtraciones, porque sería caer en lo mismo. Entonces, sí, pero también hay un rol comunicacional de la Fiscalía en tanto a recuperar la confianza en aquella institución que es tan importante para la democracia, para la investigación de cualquier caso de corrupción, que tiene que investigar a quien sea que pueda estar involucrado, pero eso tiene que contar con la confianza de las personas, porque si hoy día llega la Fiscalía, por ejemplo, a pedirle el teléfono a alguien para que colabore con una investigación como testigo, yo creo que después de todo lo que hemos visto, quizás se la va a pensar 2 veces. Andrés, quiero llegar a otros temas no relacionados, pero dentro de lo que es el gobierno del presidente Gabriel Boric, y tienen que ver con la cercanía de la última cuenta pública del mandatario, el presidente, los últimos meses de gobierno. ¿Qué esperan ustedes como Frente Amplio de esta cuenta pública? Siempre se habla de una cuenta pública que es un balance, un resumen, también con tufillo legado. Siempre se habla de los legados de las presidencias, de las administraciones, y que en esas cuentas públicas se hace un check. Y hay harto que hacer check, pero también cosas que no se han podido hacer check por ABC de motivo, también las críticas que se han hecho en términos de la situación económica, el déficit, la desconfianza aquí y allá. ¿Qué esperan de este 1 de junio? Esperamos, como suele ser... Tiene varios elementos, perdón. Sí, pero como suele ser un punto en tabla muy común en las discusiones políticas en la Asamblea, balance y proyecciones. Balance y proyecciones. Esperamos un balance no solo de este año, sino ojalá de lo que ha sido estos 3 años y medio de gobierno,
cómo han habido importantes avances que mejoran la vida de los chilenos y chilenas, como el alza del salario mínimo, el royalty minero, las 40 horas y la recién aprobada ley de pensiones. Creo que es importante recalcar cómo se ha ido avanzando en estas distintas materias que hablan directamente de la calidad de vida de las personas, directamente de la realidad material que viven los chilenos y chilenas, también de cómo se ha enfrentado la seguridad y la creación del nuevo Ministerio de Seguridad. Ahora, pero se puede, y qué bueno que lo mencione, en términos de seguridad se puede hacer un balance positivo, más que cómo se ha enfrentado. Yo digo que no se ha enfrentado, pero los resultados que ha tenido ese enfrentamiento a la inseguridad, al crimen organizado. Estamos, por ejemplo, con 3 años con una zona del país que está en estado de excepción constitucional. Casi que se va eternizando. A mí me parece que evidentemente Chile atraviesa una crisis de seguridad, no solo Chile, sino que parte de Latinoamérica y el mundo. El crimen se ha complejizado, el crimen organizado, y por lo tanto eso siempre es materia de preocupación para el gobierno y por supuesto de preocupación para todos los chilenos y chilenas que quieren vivir seguros. Por lo tanto, no, la situación en ningún caso uno podría decir vamos a festejar la situación de seguridad del país hoy en día, pero sí han habido avances importantes con la recuperación de espacios públicos, como decía antes, con el Ministerio de Seguridad, con el fortalecimiento de las policías, y creo que hay algo bien importante, porque muchas veces los resultados de seguridad, de políticas de seguridad, se ven en 10 años más, en 15 años más. Claramente tenemos que combatir la urgencia, pero también tenemos que generar las condiciones para que en 10, en 5, en 10, 15 años más, cada vez Chile sea un país más seguro. Por lo tanto, lo que vivimos hoy día claramente también es consecuencia de políticas de larga data, de la capacidad carcelaria, de la política migratoria. Hay distintos aspectos que uno podría poner sobre la balanza, pero no siempre es cortoplacista, y creo que eso es importante. Y por eso ¿Pero por la herencia de gobiernos anteriores, se entiende así? No solo de gobiernos anteriores. A lo que voy es que las políticas en general tienen efectos de corto y largo plazo y nosotros vamos generando una institucionalidad en el Estado, en los distintos gobiernos, y cada gobierno es heredero de todo lo que se ha venido construyendo hacia atrás. Por lo tanto, en ningún caso es decir es culpa de A, es culpa de B, sino que es mirar las políticas públicas en el largo plazo, no solo en la inmediatez que le toca a un gobierno, porque aquellas van a afectar, como decía, lo que hicimos hoy día no solo afecta hoy día, va a afectar en 5, 10, 15 años más, y esperamos que esos resultados sean positivos, y estamos confiados porque se ha hecho la política de seguridad y en otras materias en base a evidencia, en base a lo que efectivamente puede combatir el crimen, más allá de lo efectista, más allá de lo que puede sonar bien en los medios, de los titulares, que encuentro que la derecha muchas veces se aprovecha de aquello. Más recordar la frase de Evelyn Matei: en seguridad prometan que eso rinde, así le decía a sus alcaldes. Entonces, primero, no se puede abusar así de uno de los dolores más grandes de la ciudadanía, y por otra parte, más allá de lo efectista, como decía, tenemos que hacer políticas basadas en evidencia de largo plazo, y en eso también ha avanzado nuestro gobierno. Andrés Hugle, secretario general de Frente Amplio, gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.